Hola mi gente de Hogar TV, les habla Jessica Manuela Colmenares, fonoaudióloga. El día de hoy vamos a hablar de lenguaje y comunicación en niños. Este es un tema muy importante del que siempre van a acudir nuestros padres de familia. Es el más frecuente en consulta debido a diferentes aspectos y características que presentan los niños desde muy temprana edad. En primera medida hablamos de los niños entre los 1 y 3 años. En estas edades es muy común que los niños no dominen bastante lenguaje o no tengan mucha comunicación, mucho vocabulario en su repertorio. Teniendo en cuenta las características que podamos identificar en nuestros niños y niñas, tenemos que estar pendientes de qué tanto vocabulario estos chiquitines tienen en su repertorio. ¿Esto por qué? Porque el dominio de vocabulario le va a permitir desenvolverse de una manera más efectiva entre adultos y entre pares. A consulta normalmente van los padres angustiados comentando que el niño no se comunica, que solamente señala o expresa llanto o risa ante algunas necesidades que quiere. Pero aquí es importante tener en cuenta el contexto de este chiquitín porque los adultos son modelos comunicativos para ellos. Si el niño está en un ambiente o un contexto que no le permite desenvolverse muy bien o que no le está generando ninguna estimulación a nivel comunicativa, pues muy posiblemente va a presentar algunos retrasos en el desarrollo del lenguaje o algunos desfases. Más adelante, cuando el niño ya tiene más o menos entre unos 3 a 6 años de edad, se presentan algunas alteraciones en la articulación del habla. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño empieza a omitir algunas consonantes en la palabra o a cambiarlas por otras. Un ejemplo claro es el niño que en vez de decir casa dice taza, o el niño que en vez de decir elefante dice solamente fante o omite alguna otra consonante. Aquí ya no hablamos de un retraso del lenguaje, sino hablamos principalmente de un trastorno de los sonidos del habla. Hay dos diferentes tipos de trastorno de los sonidos del habla, que es el fonético y el fonológico. ¿Por qué se diferencian estos dos? Porque puede que el niño solamente esté omitiendo una consonante, es decir, una letra dentro de la palabra cuando habla, o el niño sí tiene inmerso la consonante de manera aislada, es decir, que el niño sí pronuncia o produce esa vocal o esa letra solita, pero cuando empieza a hablar de manera fluida, pues digamos que se ven algunas distorsiones o ya no es tan fluido, no es tan inteligible el habla. Estos aspectos se deben trabajar principalmente desde el área de fonoaudiología. Es importante seguir las recomendaciones del profesional para trabajar desde casa. Si el niño tiene un apoyo y un soporte en casa durante la aplicación de esas estrategias, va a ser mucho más efectiva su evolución en el proceso. Cuando acuden los papás, normalmente nosotros emitimos siempre unas estrategias para aplicar en casa, les damos las indicaciones de cómo se debe trabajar, cómo poder apoyar a este chiquitín sin que él se sienta de pronto cuestionado o que todo el tiempo le están repitiendo la palabra para que la pueda pronunciar mejor. Se hace de manera muy cotidiana, contextual, tratar de que el niño pueda incluir vocabulario de su contexto inmediato, que pueda pronunciarlo de una mejor manera, a través del juego. Todo lo que podamos trabajar con los niños se puede trabajar mediante el juego, ya que es un medio motivador para ellos y es un proceso, un espacio que les permite a ellos interiorizar mucho mejor el aprendizaje. En niños más pequeños es importante hablar o hacer uso de palabras funcionales. Las palabras funcionales hacen referencia a ese tipo de palabras que nosotros usamos normalmente en nuestra vida cotidiana como acciones, el sí o el no. Son palabras que comúnmente el niño asocia a diferentes situaciones y que le pueden brindar desenvolverse de una mejor manera. Es decir, que en temprana edad no hablamos de una repetición de palabras, de un lenguaje un poco más elaborado, sino que inicialmente hablamos de estimular ese tipo de vocabulario para que lo utilice en su vida cotidiana y en su rutina diaria. Recomendaciones fundamentales: acudir al fonoaudiólogo si tu hijo presenta dificultades en el habla, limitaciones en su comunicación o desafíos y alteraciones en el proceso de lectura y escritura. Recuerden seguirme en Instagram como fonoaudiología_Bogotá o comunicarse al 318-776-9199.
Muchas gracias por su participación en este canal. Adiós.